Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar del triunfo de Cristo, el triunfo de Cristo. Y vamos a terminar el capítulo 3, versículo 18 al 22 de Primera de Pedro. Dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como venimos estudiando la carta versículo por versículo, pues es un reto maravilloso. Sin embargo, cuando llegamos a un texto como este, es un texto un poco profundo, pero por supuesto al alcance de todos, porque la Biblia fue escrita para todos. Por eso la gente puede leer Apocalipsis o cualquier libro con la intervención del que la inspiró, el Espíritu Santo. Así es que oremos para que nos ayude a entender hoy su palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos, oramos por aquellas personas que están recibiendo la palabra del Señor virtualmente y aquí por los que estamos presencialmente. Pedimos que nos hables, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y nos ayudes. En el nombre de Jesús, con todo el corazón y fe. Amén y amén. El triunfo de Cristo es el fundamento para los creyentes, para que tengamos seguridad. Seguridad a quien hemos creído, seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo tener esta seguridad? Y creo que el texto nos permite ver y que podamos considerar 4 elementos del triunfo de Cristo que hay en este texto. El primero de ellos, su suficiencia. Jesucristo fue suficiente, su obra fue perfecta. El versículo 18 empezaba diciendo así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los creyentes no deberíamos desanimarnos. Recuerden que Pedro ha venido hablando de los padecimientos, los sufrimientos, y enseguida conecta con este texto. No deberíamos desanimarnos tanto por lo que padecemos, pues Cristo, según el versículo 18, como usted lo ve, porque también, la palabra también Cristo padeció. Pero ¿cuál fue el padecimiento de Cristo? El padecimiento de Cristo no fue porque nació en un pesebre y entonces la familia estaba muy triste porque ellos eran de un estrato popular, digámoslo así, y qué tristeza por lo que nació, por lo que no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Tampoco era ese tipo de padecimiento. Su padecimiento fue por los pecados de la humanidad. Como de alguna manera debería ser para nosotros, el padecimiento más fuerte sería por tener que vivir
bajo esta condición temporal y no disfrutar de la gloriosa presencia de Dios ya estando fuera de este cuerpo, disfrutando de esa libertad absoluta y plena. Cristo padeció. Nosotros no hemos resistido el pecado o la carga del pecado como Jesús la resistió. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque aún dirigiéndose a nosotros y a la iglesia, no habéis resistido hasta la sangre o hasta la muerte contra el pecado. No habéis resistido. Es posible que ni siquiera luchemos cuando nos llega una tentación. ¿Cuál es su área débil? Yo conozco mi área débil bastante bien, y el diablo conoce mi área débil, porque fui hijo del diablo, lo mismo que todos nosotros, según la Escritura. ¿Y cuál es su área débil? Y cada vez que esa área débil viene, ¿combatimos realmente contra el pecado o simplemente nos dejamos vencer fácilmente? La Biblia dice que todo ser humano merece la muerte por haber pecado, pero Jesucristo no pecó, por lo que su muerte fue injusta. Nosotros sí lo merecíamos, pero Él no. Pedro dice, el justo por los injustos. ¿En qué fue suficiente Jesús? Jesús fue suficiente en que fue nuestro sustituto para que nosotros pudiéramos acceder a Dios, para que nosotros, como dice, acerquémonos libremente al trono de la gracia, libremente. ¿Por qué? Por el sacrificio que Él hizo. ¿Y para qué nos acercamos a Dios? Para oírlo y adorarlo, obedecerlo. ¿Por qué la claridad? Porque las personas pueden pensar que Dios lo que quiere es escucharnos a nosotros, y Dios existe para que la gente le hable, y de hecho la gente busca hablar con Dios, así sea momentáneamente. En el momento de la urgencia, ay Dios mío, pero no, Dios quiere que lo escuchemos, que lo obedezcamos y que lo adoremos. Para eso Él sufrió. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo lo hizo? Presentándose por el pecado una sola vez. Cristo se ofreció una sola vez por los pecados con su vida, como Cordero de Dios perfecto, a diferencia de todos los sacrificios que se debían ofrecer en el pasado. Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era el sacerdote, el gran sumo sacerdote que verdaderamente nos convenía. ¿Y que cómo lo caracteriza? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y esta frase me llamó muchísimo la atención, y hecho más sublime que los cielos. Así es visto por la Biblia Jesús, más sublime que los cielos. ¿Cómo ve la gente a Jesús? Como un profeta más, como un líder más, pero no como lo describe la Escritura en este texto de Hebreos 7. El versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto que hacían los sacerdotes en el pasado, de alguna manera nosotros también lo hacemos. ¿En qué sentido? ¿Cómo interceder por alguien? ¿Cómo pedir por los hijos? ¿Cómo pedir por la esposa? Sino primero uno como
pecador, a diferencia de Jesús. Se presenta y pide perdón por sus pecados, se analiza uno bien, toma conciencia de su pecado, se despoja, está dispuesto a abandonarlos para que nuestras oraciones sean oídas y el servicio también a los demás pueda ser recibido. Pero en cuanto a la salvación, Jesús se ofreció una sola vez y se ofreció a sí mismo. El pueblo de Dios había ofrecido millones de animales en sacrificio a través de toda la historia. Todas las generaciones iban presentando un cordero. Y Jesús tuvo que hacerse hombre y se tuvo que escoger una época y una generación, unas generaciones y una sola generación donde Él naciera. Y es ahí donde está nuestra fe. La fe en el Señor Jesucristo. Y en esa generación nació. La Biblia dice, o podemos preguntarnos, ¿cómo la gente del pasado se salvaba? Ellos presentaban sus sacrificios, ¿verdad? Pero como una sombra de lo que había de venir. En el pasado, ellos veían el que les era anunciado, el que había de venir. Así lo veían ellos. Y en eso se salvaban. Y cuando llegó Jesús, pues los que estaban a su alrededor lo vieron al Hijo de Dios, vieron su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Y ahora nosotros, ¿cómo nos salvamos? Viendo al que nos es anunciado por las Escrituras, el que vino. Ellos el que había de venir y nosotros el que vino, Jesús. Y se ofrecieron muchos sacrificios, pero el Cordero de Dios fue suficiente para cargar los pecados de muchos. 4 elementos del triunfo de Cristo que nos da seguridad. El primero, su suficiencia. Y como para quitar un poquito la distracción, voy a pedir el favor a los servidores que me ayuden aquí porque hay un poquito de distracción y se distraen ustedes y me distraigo yo. Si alguien puede ayudar con la salacuna, por favor. Sé que estamos transmitiendo, pero es necesario para poder seguir ahí. De pronto salacuna o alguna cosa así que podamos para poder continuar. Gracias. Primero, su suficiencia. Segundo, su sermón. Y primera de Pedro 3, 19, 20 dice, la primera parte A dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuál fue el propósito de Jesús en su mensaje? Cristo fue a predicar, pero ¿qué fue a predicar a los espíritus encarcelados? ¿Arrepentimiento? ¿Eso fue lo que fue a predicar? Por supuesto que no. Fue a mostrarse ante ellos y fue a declararse ante ellos y decirles que todo lo que se había predicado acerca de Él era cierto y era verdad, y que ahora Él había resucitado entre los muertos, que Él había vencido el pecado, que Él había vencido la muerte por su resurrección y que el juicio que venía era inevitable para esos espíritus encarcelados y para todas las personas que a su tiempo murieron. Algunos tomaron este texto para crear la doctrina del purgatorio. Por ejemplo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si se hablara de arrepentimiento, no es para arrepentimiento, como una esperanza. Y de ahí que muchas personas puedan creer que en ese estado de purgatorio, en ese estado intermedio, quizás Dios, como fue y predicó a los espíritus encarcelados, con esa idea de predicar, de anuncio, de invitación a, pues ellos puedan recibir algún tipo de beneficio, pero la Biblia descarta totalmente esa posibilidad. Las personas que mueren ya no tienen ninguna opción, ya ni porque se les haga misas, ya ni porque se les presente
lo que usted quiera presentar, es imposible que eso suceda. Y el afán, claro, de nosotros de predicar el evangelio a los vivos. Y para usted y para mí, recibir el evangelio y aceptar a Jesucristo en vida. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Algunos creen que ese predicar fue a los ángeles caídos que desobedecieron, lo cual en ese aspecto puede ser factible. Judas capítulo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces nos habla de los ángeles caídos y de los demonios. Hebreos nos va a decir que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, los ángeles pecaron, los seres humanos pecaron, pero Dios no socorrió a los ángeles en su caída, en su pecado, pero sí socorrió a los seres humanos, a la descendencia de Abraham. Y los últimos creen que a los espíritus encarcelados que se les predicó fueron las personas que rehusaron creer en el tiempo del diluvio. ¿Qué razones ellos dan? Pues una, que el texto, el versículo nos va a hablar del diluvio y nos va a hablar de Adán y nos va a hablar de todos los que perecieron en ese tiempo. Entonces es más factible que sea de esta forma. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y la Biblia dice que ellos estaban, en ese tiempo no llovía fuerte, y ellos estaban cuando Noé les dice: va a haber un diluvio, y los que crean a este anuncio y suban al arca que estamos construyendo van a poderse salvar de ser anegados y de ser muertos. Hoy nosotros es igual. De forma simbólica estamos hablando que Jesucristo simboliza esa arca. Él va a venir nuevamente por su iglesia y va a salvar a su iglesia, y todos los que crean y sigan ese mensaje anunciado se van a poder salvar. Pero es posible que, así como en esa época muchos no daban por sentado esto y fueron anegados y muertos, muchas personas les vaya a pasar lo mismo. Estaban comiendo en esa época, dándose en casamiento, la gente en sus pecados, cuando de pronto vino el diluvio, se cerró la puerta y la gente empezó a ver que lo que les había sido anunciado era real. Nosotros como iglesia tenemos esa función. Su función como cristiano no es participar de una cantidad de bendiciones y decir: y gracias al Señor yo no tenía casa y Dios me dio casa, y gracias al Señor yo no tenía carro y Dios me dio carro, y gracias al Señor mis hijos no tenían para el estudio, y ahora a eso usted no vino. A eso usted no vino, hermano. A eso pudo haber venido todo el mundo, pero no usted. Usted vino como un pregonero de justicia, como lo fue Noé. Usted vino a ser testigo de su salvación por el Espíritu Santo,
y también testigo a otros de lo que Jesús vino a hacer. Por eso, de seguro, el Señor nos va a preguntar de nuestros compañeros cuántos recibieron un buen testimonio y cuántos recibieron la declaración de nuestra fe, la evangelización, la predicación que sí es para los vivos, no esta que narraba que se les predicó a los espíritus encarcelados. En el futuro mucha gente va a estar en prisiones y se les va a anunciar y se les va a decir en el juicio, antes del juicio, esto fue una verdad, pero será una predicación, un querigma, una proclamación de lo que pasó, de la oportunidad que tuvo en él antes de llegar a Dios, pero que ya no se puede hacer nada. Por eso dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla. ¿Por qué hoy no pasa eso? Porque no ha venido el momento, el impacto tal cuando el Señor venga. ¿Quiénes son estos seres? Sean personas, las almas que quedaron del diluvio, o seres supranaturales que tengan, el Señor dice de los hombres, le has hecho poco menor que los ángeles, o sean ellos los ángeles caídos. La Biblia dice que todos tendrán un juicio inaplazable en su debido tiempo, por lo tanto debemos predicar. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo el mundo está perdido, Cristo es la solución, pero la gente puede recibirlo o no recibirlo, y si lo recibe, entonces no será condenado, pero si no lo recibe, ya ha sido condenado, porque no ha aceptado la única posibilidad que ha tenido, y es el Hijo de Dios. Hay 4 elementos del triunfo de Jesucristo en este texto que nos dan seguridad. Su suficiencia. Él fue suficiente, fue nuestro sustituto. Segundo, su sermón. Tercero, su salvación. En tiempos de Noé la gente rechazó esta salvación. Primera de Pedro 3, 21 al 21 dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí, y estrecho es el camino angosto que lleva a la vida y pocos son los que lo transitan. Y la gente puede preguntar: ¿por qué no se ha acabado el mundo? ¿No le dio esa impresión a usted en algún momento de la pandemia, algún día, alguna hora o algún segundo, que diga: ¿será que este es el fin? No es el fin, son señales antes del fin. ¿Y por qué no viene el fin? ¿Por qué no vendrá el fin? Porque Dios tiene paciencia, eso es todo. Y nosotros los cristianos debemos tener paciencia de que el fin no llegue, para que otros puedan creer en Cristo. No podemos ser tan egoístas de decir: ay, mira tanto sufrimiento, Dios, oh Señor, ven pronto ya. No, pues Dios ama a las personas y Dios tiene un plan para varias generaciones entre las. Y si usted tiene hijos y todavía no se han convertido, mejor que no le diga al Señor que no venga, sino que ellos también puedan conocerle y usted pueda ver la promesa. Cuando una vez esperaba esa paciencia, y dice: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios es la que hoy detiene el fin del mundo. Segunda de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Dios declaró su justicia al construir el arca para salvar a Noé y a su familia, y con ello condenar al mundo, pues se lo merecía. ¿Por qué? Porque el mundo permanentemente solo sabe hacer el mal, y usted y yo somos parte del mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo pero estamos. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo caracteriza a un no creyente. De continuo su pensamiento es de egoísmo, de avaricia, de odio, de resentimiento, de continuo. Sus pensamientos son así. Entonces Dios vio eso. Solo el arca les preservaría de la muerte segura. Hoy solo Jesucristo puede evitar nuestra muerte espiritual y nuestra muerte eterna. Pedro pasa a otro simbolismo, y es el del bautismo. Recuerda que hablamos de que la Biblia acá, con este texto, algunos tomaron la doctrina del purgatorio. ¿Recuerdan? Aquí también viene otra posibilidad de cómo fue tomada la doctrina de la salvación por el bautismo con agua, el bautismo de niños, del cual nosotros muchos fuimos bautizados por la iglesia tradicional. ¿Y cuál es la intención de ese bautismo? Sencillamente que el niño, si se muere el niño, ¿qué pasa si el niño se muere y sin haberlo bautizado? Entonces le damos crédito a ese tipo de doctrina de la tradición. ¿De dónde posiblemente fue tomado? Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Nota? Pero definitivamente el contexto de lo que viene hablando toda la carta de Pedro, pero particularmente este versículo, nos va a aclarar a qué se refiere, porque hay un paréntesis. Entonces dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La palabra bautismo es inmersión. La escritura nos va a hablar que nosotros hemos sido puestos dentro del cuerpo de Cristo una vez hemos creído en Él, y eso es lo que significa el bautismo. Somos del pueblo de Dios. Antes no éramos del pueblo de Dios, pero llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Dios nos ha puesto en su iglesia. Pero de forma figurada, los que entran en esa arca navegamos dejando toda nuestra vida pasada atrás. Y cuando habla de bautismo, pues va a hablar que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y eso es lo que podía significar, incluso lo que significa el bautismo cristiano por inmersión. ¿Qué es el bautismo cristiano por inmersión y no por aspersión? Por inmersión es que sencillamente, cuando el simbolismo es que cuando la persona es puesta en el agua y sacada, cuando es puesta en el agua, está diciendo que tenía una vieja manera de vivir que queda crucificada con Cristo, y cuando salen esos pocos segundos, milésimas de segundos, que ya se ha levantado una nueva vida, que de la manera como Cristo murió y resucitó, así los cristianos, estando en vida de pecado, ahora andan en novedad de vida, una vida nueva. Por eso nosotros no presentamos los niños no los bautizamos, sino los presentamos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que la escritura dice, sabemos que Dios no es tonto. Dios no es tonto para que nosotros con un poquito de agüita el niño quede bien, y el niño crece. Y resulta que como el niño crece,
después hace una cantidad de pecados y todo está bien porque pues ya el agüita le cayó en la cabeza y se quedó bendito el niño todo el tiempo. Y tampoco bautizamos niños porque las personas deben ser bautizadas una vez creen. ¿Y cómo hacen para creer? Pues una vez oyen el evangelio, una vez entienden, una vez son conscientes de su pecado y entonces toman la decisión de creer en Cristo para el perdón de sus pecados y de entrar en una nueva vida por la fe, por la fe. Efesios capítulo 4 nos va a hablar de que nosotros escapamos de una vida contaminada y proseguimos hacia una nueva vida. Efesios 4, 22, 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Nota lo que el texto nos va a decir. Nos va a hablar que nosotros, siendo cristianos, vamos a ser transformados, nos vamos a dejar transformar. Esa pasada manera de vivir no la quitamos por la fe y quitamos esa manera viciada y nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Pero algo más que quisiera, si puedes devolver el texto, 1 de Pedro 3:21, y hablar brevemente del paréntesis que encontramos ahí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y ese paréntesis dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces aquí hablaría de concupiscencia y conciencia. ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza humana, el deseo interno permanente de hacer el mal. Se quitará por haber sido parte ahora del cuerpo de Cristo. Se quitará la concupiscencia de nosotros. La Biblia dice que no, porque dice que si alguno es atraído y seducido, no diga que es Dios el que ha ocasionado eso, sino que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, de su deseo interno de hacer el mal. Nosotros, mientras estemos en este cuerpo, no practicamos el pecado abiertamente, pero sí pecamos. Primera de Juan 1, 8 y 10, para que usted lo mire en su casa, va a decir que el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este texto? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué debemos preservar entonces? La buena conciencia. ¿Cómo se preserva una buena conciencia? Confesando nuestros pecados y apartándonos del mal. ¿Dónde el diablo se enseñorea de nosotros? Cuando tenemos mala conciencia. Cuando hay algo que le señala que estando usted ahí en esa silla donde usted está, el diablo le está señalando porque usted le ha dado lugar al diablo y usted no ha confesado sus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, volver al estado de la conciencia. Pablo decía: tengo una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, que es lo que nosotros deberíamos tener. Y cuando dice confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le damos lugar al diablo? El diablo toma dominio sobre nosotros, porque pecamos, porque le dimos lugar. Entonces ocurren dos cosas. En ese dominio nos señala permanentemente y nos acusa. Y segundo, el poder del mal está sobre nosotros. Cuando confesamos el pecado, se va la acusación, porque por la sangre del Cordero, dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. Por la sangre del Cordero, nosotros tenemos ese derecho legal de que Cristo como abogado intercede por nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, señalamiento, y dos, limpiarnos, quitar la fuerza del pecado, limpiarnos de toda maldad. Por eso volvemos al estado de la buena conciencia.
Timoteo decía, en 2 de Timoteo capítulo 1, dice, pues el propósito de este mandamiento es, es nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Cuando tenemos mala conciencia, tenemos una fe fingida. Tenemos que siempre procurar tener buena conciencia en esa comunión diaria que el Señor nos da. Bien, el último elemento que les voy a compartir del triunfo de Cristo, que nos da esa seguridad: primero, su suficiencia; segundo, su sermón; tercero, su salvación; cuarto, su supremacía. Primera de Pedro 3:22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Habiendo subido al cielo, ¿dónde se encuentra ahora? En la diestra de Dios. ¿Quiénes le están sujetos? Todo, su creación entera. Pero aquí habla particularmente de ángeles, autoridades y potestades. Nadie debe atreverse a mirar otro Dios para adorarlo, para servirlo o para pedirle algo. No se puede. Debemos poner los ojos en Jesús. Ningún ángel, ningún santo, ninguna energía, ningún intercesor para salvarnos. Es la supremacía de Él. Él fue el que descendió de los cielos y subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. Por lo cual debemos ser honestos y sinceros. Ningún santo, ni María, la madre de Jesús, ni ningún discípulo, ningún santo puede. Quizás usted escucha a sus familiares decir eso y hasta usted de pronto puede llegar a creerlo. Pero es algo grave creer y compartir algo, porque Cristo tiene una supremacía. Él no comparte su gloria con nadie. Por lo cual Jesús, en esa supremacía, Él quiere ser única y exclusivamente adorado. Algunos creen en los ángeles, por ejemplo, y aquí lo ilustra el texto, Hebreos 1:6. Gente que dice: yo tengo mi ángel. Y alguna vez pueda que alguien de la iglesia cristiana diga: ¿será que yo también tengo mi ángel? ¿Cómo se llamará mi ángel? En ese ejercicio de buscar o de pensar o de inquietarse ¿cuál será el ángel? Pues muchas cosas pueden pasar, muchas mentiras pueden llegarle a su vida. Puede usted terminar creyendo cosas que no debe. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Nuestro contacto no es con ángeles, nuestro contacto es con el Señor, que tiene el poder para enviar a sus ángeles a favor nuestro. Cuando dice también todos los ángeles, incluye ángeles buenos, ángeles malos, o ángeles que guardaron su dignidad, y ángeles caídos, los demonios, ángeles invisibles que pecaron, que necesitan un cuerpo para obrar por las mentes y las personalidades. ¿Nunca se ha puesto a pensar si usted ha sido un instrumento de demonios a veces? ¿No se ha puesto a pensar si su boca y sus ojos han sido instrumentos para demonios? Esos seres invisibles necesitan cuerpos. Y esos seres invisibles también se meten con los cristianos. Estos demonios atacan, y voy a traer alusión al doctor Adrian Rogers, que ella es fallecido y habló acerca de este tema. Y él dijo que estos demonios atacan con opresión, con obsesión y con posesión. Opresión, obsesión y posesión. La opresión
tiene que ver con lo externo. Hechos 10:38, para que usted lo mire en su casa. Oprimidos por los gobernadores, por los gobernantes, gobernados a pesar de no pecar, pero son oprimidos. De pronto pensamos que si nos portamos muy bien, el diablo no nos va a atacar. Entonces pórtese bien y ningún demonio se va a meter con usted. Pero ¿qué pasó entonces con Jesús? Jesús no hizo pecado alguno. ¿Y qué pasó? Vino el tentador a oprimirlo, a oprimirlo. ¿Será que sí había una opresión? ¿Qué tenía Jesús en su primera tentación? Hambre. Tenía una necesidad grandísima. ¿Qué está haciendo hoy el enemigo en la necesidad económica en la cual podemos estar? Somos oprimidos por cosas externas, la salud, COVID, mil cosas más. Somos oprimidos, los gobiernos. La palabra oprimido también es usada cuando dice los ricos que los oprimen a ustedes. Hablando de los ricos opresores. ¿Cómo oprime un rico? ¿Qué hace un rico? Podíamos ver detrás de la pandemia posibilidades de que los ricos estén oprimiendo a las naciones, o podemos ver opresiones en nuestro pueblo latinoamericano de parte de los ricos. Eso como para orientar un poquito lo que es una opresión, sistema de afuera. Pero también está lo que es la obsesión que viene de adentro. Lucas 6:18 y Hechos 5:16 nos va a decir que Jesús vino a librar a los obsesionados. Obsesionados. ¿Qué obsesión tiene usted como cristiano? ¿Qué obsesión tiene? Entonces está más relacionado con la mente, el espíritu. Gente obsesionadas con ¿qué? Sexo, la pornografía. Es una obsesión. ¿Cuántos cristianos están presos de la pornografía? Están obsesionados por espíritus que tienen dominio y que los lleva a eso. Pero otros también puede ser sencillamente por el dinero. Gente que no le hace aparentemente mal a nadie, pero su único destino y deseo es el dinero, el dinero, el dinero. Hay otros obsesionados por el trabajo. Y todo eso lo usa el enemigo siendo cosas naturales. Yo tengo 3 hijas. Ustedes tienen hijos. ¿Cómo hicimos a nuestros hijos? ¿Con placer o sin placer? Con placer. El dinero nos trae bendición, el dinero a nuestras vidas, por supuesto que sí. El trabajo nos trae bendición, pero los demonios obsesionan a los creyentes de tal manera que muchos abandonan la fe. ¿Usted se acuerda cuando David fue impulsado por el diablo a hacer un censo? Y lo obsesionó por saber cuántos seguidores tenía en las redes, ¿verdad? ¿Cuántos? Y el mundo de hoy nos obsesiona por muchas cosas. Y lo último es pues la posesión que un cristiano por supuesto no tiene. Un cristiano puede ser tanto oprimido como obsesionado, pero no puede ser poseído, porque fue comprado por gran precio por Jesucristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si usted está oprimido y obsesionado por el diablo en algo, usted cree que todo es realidad, usted razona y usted dice todo es así, usted se deja llevar por su razonamiento, perdió el año. El cristiano que se deja llevar por el razonamiento está perdido. El cristiano no se deja llevar por el razonamiento ni por sus emotividades, porque las emotividades van y vienen. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero el creyente que se deja llevar
por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu, va a poder deshacer las obras del diablo. Dios venció con su fuerza. Último texto, Efesios 1, 20 y 21 dice que Dios venció con su fuerza, la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cómo podríamos aplicar este mensaje? El primer punto: si usted no ha recibido a Jesucristo, la suficiencia de Jesús, crea en Jesús, en su único, se ofreció una sola vez y fue suficiente. Fue suficiente. Y si usted está padeciendo, analice qué está padeciendo. ¿Está padeciendo lo que las naciones padecen? ¿O usted está padeciendo porque usted, por la obra de Cristo, está predicando, está evangelizando, está orando, y usted sabe que hay una contracorriente fuerte por esa razón? El punto 2, su sermón, la necesidad de predicarle a la gente aquí en la tierra. Punto 3, su salvación. ¿Tiene cambio de vida? ¿Está siendo transformado? ¿Su esposa testifica? ¿Su esposo testifica? ¿Sus hijos testifican? Ellos son los que van a testificar si uno tiene cambio de vida o si uno tiene un espíritu religioso. Porque donde está el Espíritu de Dios, que dijimos, ahí hay libertad, ahí hay cambios. No pueden haber vidas miserables. No pueden haber hogares miserables. No pueden haber, hermanos. Y el último punto, su supremacía. El poder tener la confianza de nuestro Señor Jesucristo, contemplarle, y el mantener la autoridad espiritual que tenemos. Tenemos libertad espiritual. ¿A quién nos mandó el Señor? El Señor estuvo con los discípulos, ¿para qué? ¿Para qué estuvo el Señor Jesús con los discípulos según Marcos 3:14? Para que estuvieran con Él. Número 1. Número 2, les dio autoridad para echar fuera demonios, cristianos oprimidos y obsesionados. Echar fuera esos demonios, obsesionados con COVID, fuera, obsesionados con miles de cosas. ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar. Una buena pregunta podríamos hacernos hoy: ¿estamos haciendo alguna de esas tres? Wow, posiblemente no. No estamos con Jesús a diario, teniendo una conciencia limpia, ¿verdad? Segundo, no tenemos autoridad, somos mudos. En nuestra casa pasa de todo con un solo cristiano que se ponga la armadura de Dios. Así como en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas, así en una casa donde haya opresiones demoníacas, obsesiones, líos, lo que sea, pero si el Espíritu Santo está ahí en una sola persona, todo empezará a cobrar orden. Porque Dios dijo, en medio de eso el Espíritu se movía y dijo: sea la luz, sepárese las tinieblas. Y eso es lo que hace un cristiano, no solamente de boca, sino de acciones. Por lo cual, hermano, quiero animarle que si usted no está con Jesús, que si usted no tiene autoridad, y si usted no predica la palabra, pues sí,
Preguntémonos qué tipo de cristianismo tenemos. Este es el triunfo de Cristo y esta nuestra seguridad. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús.